Muy buenas noches a todas las personas que nos ven y escuchan en nuestra quinta transmisión en vivo. Hoy, 26 de noviembre del 2020, el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida y les invita a ponerse cómodos para disfrutar de esta emisión. Este espacio tiene como finalidad compartir experiencias desde la voz de los profesionales de la salud mental. Me presento, mi nombre es Rosme y estoy muy honrada de presentar al equipo que hoy nos acompaña, que es Diana Iniesta, compañera en la conducción, y David, siempre haciendo maravillas en la parte técnica. Hola, buenas noches. Por favor, comenten si nos escuchan fluido, si se escucha en un muy buen volumen y si nos ven nítidos. Estamos en sana distancia, pero deseamos que nos sientan cerca. Hagamos de esta emisión una charla amena y si nos escuchan por Facebook, por favor, dale like. Si consideras que esta información puede interesarle a tus contactos, compártela libremente y escríbenos todos tus comentarios, preguntas, dudas, experiencias. Nos gustaría saber qué es lo que estás viviendo, cómo estás pasando el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y si nos ves por YouTube, también dale like, suscríbete, le puedes dar a la campanita para activar las notificaciones. Y bueno, pues en estos programas lo que vamos a hacer es conocer la función del psicólogo y la importancia que tiene la psicología en estos tiempos en nuestra vida diaria, en los distintos ámbitos donde nos desarrollamos, así como reconocer las características de los servicios de psicoterapia y de asesoría psicológica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, a todas las personas en el mundo. Es un tema de actualidad y le hemos nombrado cómo acompañar a una persona en duelo siguiendo las medidas de seguridad por COVID-19. Gracias, Diana. Quiero comenzar con una cita que nuestro buen amigo David nos comparte. Espero que les guste. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. Esta cita es de Henry David Thoreau. Y bueno, pues hoy vamos a presentar a nuestra invitada especial con el tema cómo acompañar a una persona en duelo siguiendo las medidas de seguridad del COVID-19. Ella es la maestra Virginia del Carmen de los Reyes Amores. Y pues vamos a nombrar aquellas actividades más sobresalientes para que conozcan un poquito de ella. Ella tiene una licenciatura en psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tiene una maestría en psicoterapia humanista por el Instituto Carl Rogers, Campus Tabasco. También cuenta con un diplomado en tanatología de cuidados paliativos en la Facultad de Medicina Humana de la UNACH. Cuenta con un diplomado en psicología de la salud del Instituto IBEP. Es diplomante en peritos en psicología jurídica y forense por el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas. Cuenta con la capacitación en intervención breve en adicciones y en la materia de proceso de transformación social y acompañamiento a víctimas de violencia. Tiene también distintos cursos en intervención de primer contacto en crisis por el Seguro Social, Secretaría de Salud y la OMS, entre otros. Tiene experiencia en docencia a nivel superior en distintas materias. Es así como damos la bienvenida a nuestra invitada, la maestra Virginia del Carmen de los Reyes Amores. Es un gusto tenerte con nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Rosme, gracias a todos. Buenas noches. Bueno, pues esta oportunidad, creo que de abordar este tema, que bien lo decía Diana, es un tema que nos compete a todos, no solamente al profesional, sino a todos los que hemos perdido a alguien o que no solamente concentrándolo en una pérdida de un familiar, ¿no? Sino durante toda esta pandemia vamos a ver, creo que a lo largo de la plática, diferentes tipos de duelos que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Ilusiones, proyectos, entre otros, ¿no? Que todos creo que estamos inmersos en esta pérdida
¿sale? E incluso la pérdida también de trabajo, la parte económica. Bueno, hay un sinfín de duelos que podemos ir abordando y que realmente a todos nos ha tocado un pedacito, ¿no? Entonces sí estamos realmente todos en este círculo, en esta forma de cómo presentar un duelo, cómo sentirlo, pero sobre todo saber que podemos llevar un proceso lo más sano posible, ¿no? Que esa es la parte que nos corresponde quizás a los profesionales de la salud e incluso a nosotros también en algún momento de si pasamos por alguna pérdida, tener elementos importantes para sobrellevar un duelo. Así que pues muchas gracias y aquí estamos a la orden para empezar. Gracias. Y bueno, cuéntanos un poquito quién es Virginia del Carmen. Perfecto. ¿Dónde te encuentras laborando? Bueno, pues gracias por la presentación. Ahorita estoy laborando en la Universidad UNICI, soy docente en algunas licenciaturas que estoy presentando ahí como docente frente a grupo. Bueno, ahorita pues en línea. Y la consultoría privada, también estoy en una consultoría privada y por ahí en un voluntariado, ¿no? En atención a víctimas de violencia, estoy por ahí también laborando con mucho gusto en esas 3 áreas por el momento. Pues bueno, por la presentación, ¿verdad? Una de las cosas que creo que más me apasiona de todo lo que quizás comentaste y compartiste, pues es la tanatología. Es una de las disciplinas que más me gustan en cuestión a disfrutarla, a acompañar, a sentirla, a vivirla también como profesional y como ser humano. ¿Cómo fue que tuviste tu primer acercamiento? Fue en el 2011, estaba en el servicio social o saliendo del servicio social, me invitaron a un diplomado ahí en la Escuela de Medicina que se iba a presentar. Entonces siempre durante la carrera me había gustado estos temas, empecé a investigar un poquito sobre estos temas y que se iba a aperturar ese diplomado. Dije, bueno, pues voy a intentar, ¿no? Entonces me lanzo así como con los sueños, así de joven y a ver qué. Y me fue enamorando la disciplina, realmente me fue enamorando por la esencia que es, por las personas que quizás me inspiraron, por los maestros, por los médicos, los psicólogos, bueno, en sí la mayoría que tiene una calidad realmente humana impresionante. Y eso me fue atrapando en esta rama, y creo que ahí empezó. Ya tiene 9 años que estoy aprendiendo siempre. Puedo decir que diario es una situación que se vive constantemente, que también tienes que seguir forjándote en esta disciplina, no solamente con un diplomado basta, sino con quizás congresos, talleres, ¿no? Pláticas, capacitaciones en esta área, ¿no? Entonces sí me ha gustado un poquito mucho, mucho esta área. También el área de psico-oncología también es algo que me atrae mucho y en un futuro espero que se me logre poder completar todo este aprendizaje que es parte de la gama amplia que tiene la tanatología. Y más ahora en estos tiempos que tenemos muchos retos que enfrentar. Así es. Y bien, desde tu experiencia, ¿puedes platicarnos cómo percibíamos antes la muerte, antes de esta pandemia? Considero que esta pandemia fue el punto de partida para muchos cambios, ¿no? Para muchos cambios. Antes, la muerte era como el encontrarse algo totalmente, puedo decirle, común, tradicional, es decir, por el curso de la vida sabemos que alguna persona con alguna enfermedad, ¿no? Algún padecimiento, pues era como
entre los rituales, ¿no? Muy, muy dado a tener ese tipo de situaciones difíciles. Sí, no hay ningún cambio en cuestión a las reacciones emocionales, pero lo que cambió completamente a raíz de la pandemia justamente fueron los rituales, ¿no? Rituales, hablamos de cómo nosotros llevamos a nuestro familiar, ya sea por diferentes religiones, la forma de despedirnos, la forma de afrontar o quizás una realidad bastante dolorosa, pero que se nos permitía hacerlo, ya sea en casa, ya sea en un velatorio o en algún espacio que nosotros consideramos dignos para nuestros seres queridos, podíamos hacer estos rituales. Entonces, lo que cambió fue esto, realmente en las cosas de no se puede, ¿no? En el no es conveniente, y cambiándolo porque es más seguro esta situación o más seguro hacerlo de esa forma. Entonces, como esto fue cambiando nuestra forma también de afrontar, más difícil, más complicado por los rituales. Y además de que nos cambiaron los rituales, ¿qué otras percepciones han cambiado acerca de la muerte con la presencia del COVID-19? Bueno, pues quizás les digo que durante la pandemia, durante este tiempo, hay muchos cambios que tanto familiares como personal de la salud, bueno, todos que estamos inmersos en esto, les digo, proyectos, ¿no? Quizás la forma de trasladarnos de algún lugar a otro para despedir a algún familiar y quedarnos en casa, el no despedirlo adecuadamente como acostumbramos, de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra parte de religión también, y quizás todo esto que denota a lo que hemos perdido a raíz de un motivo que es la pandemia o el COVID, ¿no? Se han modificado ciertas cosas que creemos que en su momento sí se daban, ¿no? Y que ahorita nada más cambió, ¿no? La parte de... cambió la modalidad más bien, ¿sale? Cambió la modalidad que actualmente conocemos a través de medios, ¿no? Medios electrónicos y la tecnología. Entonces creo que eso fue puede ser como un aprendizaje, porque no estábamos acostumbrados a hacer este tipo de eventos o situaciones a través de las redes. Estábamos acostumbrados a la compañía, al contacto, al estar con el otro, y esto se fue quizás no perdiendo, pero por restricciones de seguridad, así tuvo que ser. Y según tu experiencia en acompañamiento en duelos, ¿qué población es la que más solicita estos servicios tanatológicos? Bueno, la población oscila entre la edad de 40, 60 años, y mi experiencia también un poco de 30 a 40. Esta es la parte que comúnmente llegan a solicitar este acompañamiento. Hombres y mujeres. Es igual. ¿Y de esta población, hay alguna población que requiera una atención profesional, pero que no solicite la ayuda? Considero que quizás la población más joven, ¿no? Que podemos hablar de muchos factores como la capacidad resiliente, ¿no? Que tienen cada uno de ellos, y que quizás la forma o el vínculo, ese es otro factor, el vínculo afectivo, el apego que tuvieron con el familiar, la situación de cercanía, a lo mejor no hubo mucha convivencia, ¿no? Entonces, en esa edad, bueno, es la etapa más fructífera, podría llamársela así, más en el auge que están en el trabajo, ¿no? O en ciertas actividades que usualmente, bueno, ocupan su tiempo, su espacio para poder
sobrellevar todo este tipo de situaciones. Y la otra edad en la que hablaba, comúnmente, bueno, oscila entre los 50 y 60, la parte de la jubilación, donde quizás estén en casa, no todos, no generalicemos, pero quizás están en casa, y el estar conviviendo depende del tipo de la enfermedad o del padecimiento, si es en especial por COVID, bueno, los cuidados que se tuvieron y la cercanía que a lo mejor no tuvo, pues es un grado de afectación un poco más complicado. Virginia, me parece que tienes preparado para nosotros y el público que te sigue el día de hoy alguna presentación, ¿es correcto? Sí, claro. Si me ayudan a compartirlo, adelante. Gracias. Ok. Ahorita que David nos ayude a subir las diapositivas, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son aquellos signos de alerta en el proceso de duelo que nos ayude a saber cuándo un familiar o amigo necesita una atención especializada? Ok, estos signos de alertas principalmente son psicofisiológicos, ¿no? Presentan a lo mejor taquicardia, dolores de cabeza recurrente, quizás hormigueo o entumecimiento, quizás sudoración, ¿no? Mareos, a lo mejor esta pérdida de apetito, ¿no? O aumento de apetito también, que son síntomas más marcados, ¿no? Esta desgane, ¿no? En cuestión a no hacer actividades recurrentes, como salir a lo mejor, que van a decir, bueno, en este tiempo es muy difícil salir a ciertos lugares, pero por ejemplo, alrededor de la casa, ¿no? A los parques o echar la vuelta, como decimos, ¿no? En la calle, quizás, si no lo haces por situaciones, ¿no? También emocionales, ¿no? Emocionales que se dan como una reacción normal ante una situación anormal, ¿no? Entonces, esas reacciones de tristeza, de miedo, de enojo, quizás de ira, bueno, son reacciones que se dan producto de una pérdida. Entonces son las reacciones que podemos quizás observar en nuestro familiar o incluso si nosotros estamos pasando por estos momentos así, en esa situación difícil, tener ese tipo de reacciones, ¿no? Que quizás sean recurrentes, ¿no? Que sean más permanentes en el sentido que los tengamos y que los notemos, ¿no? Y a veces lo que hacemos pues es ir al médico, ¿verdad? Y entonces quizás no se encuentre, ¿no? Alguna parte de comprobación con algún estudio o algo, y esto se ha debido a esta situación. Entonces se pueden confundir ciertos síntomas físicos con estas situaciones que enfrentamos ante un duelo. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo sí, a mí me ha tocado ver que en ocasiones Si alguien requiere ser atendida para manejar su duelo, pero se niega a recibir la atención, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, creo que es la parte más difícil para el familiar porque ha observado ciertos cambios, tanto de comportamiento como quizás estas reacciones que habíamos explicado anteriormente. No, es muy común darle un tiempo para vivir su propio duelo, para sentir todas estas sensaciones que se dan ante un impacto, ¿no? Quizás no forzarlo, porque lo que hacemos es inmediatamente forzarlo a que visite un profesional, sino sí tenemos que tener en cuenta que estas reacciones normales, como comentaba, ante un evento o de impacto que suelen llegar, darle un tiempo, a lo mejor pasar los 40 días, pasar
los 2 meses y observar al familiar qué situaciones son las que tiene. Quizás se reintegre otra vez al trabajo, quizás con el apoyo, la contención familiar, ¿no? Cuando están reunidos, cuando están presentes, aunque sean pocos, ¿no? Están ahí en acompañamiento, porque cada uno, bueno, va a tener sus diferentes capacidades para poder sobrellevar este duelo, ¿no? Entonces, yo siempre les comparto que hay que darle un tiempo, el tiempo que he marcado, considerado para que pueda tener un acompañamiento. Si los signos, por ejemplo, llegaran a ser más persistentes y contar con otros como insomnio, como a lo mejor vemos que en su tiempo, en un determinado tiempo, bueno, que ya no deseaba hacer actividades y luego se reintegra, o hay personas que completamente no quieren salir del cuarto, no se quieren bañar, no quieren comer, no quieren hacer ciertas actividades que usualmente hacía tanto en casa como afuera. Entonces sí, es como el foquito rojo que debemos de marcar como familia para tener una atención. Y todos los duelos requieren de un acompañamiento profesional, o hay personas que pueden llevar bien su duelo sin acudir a un profesional. Cuando elaboramos un duelo sano, para no llamarlo normal, ¿no? Para no categorizarlo, te comentaba sobre el tiempo donde podemos reintegrarnos, ¿no? Y empezamos a compartir nuestra situación por la que enfrentamos a diferentes personas o con nuestra propia familia, ¿no? Cuando sí necesitamos es cuando podemos llamar un duelo patológico por el tiempo, por la duración que se prolonga hasta 2 años, 3 años, más, hasta más tiempo. He tenido personas con 10 años, entonces sí realmente es considerado el profesional adecuado en esta área para poder atender o llevar su proceso. Pero usualmente te digo, hay muchos factores, por ejemplo, esa capacidad resiliente que tenemos, nuestra personalidad, quiénes son nuestra red de apoyo, nuestros amigos, los compañeros del trabajo, nuestra familia, que podemos optar por seguir nuestro curso de vida y quizás manejar con el tiempo a ciertas actividades, por ejemplo, de reacomodar ciertos espacios donde el familiar estaba ahí, como su cuarto, su habitación, su ropa, las fotografías, ¿no? Y tener ese cuidado que yo siento que en un tiempo considerado, la mayoría de las personas que elaboran este duelo sano lo hacen con esta intención de honrar a su familiar. Y ayuda mucho una parte que quizás esta disciplina es noble, o yo lo considero así, porque tocamos la parte espiritual y religiosa. Y en este sentido es parte, ¿no? Es parte indispensable para llevar un proceso de duelo. Entonces, esa es la parte que es importante en el acompañamiento. ¿Sale? En el acompañamiento sí se permite, sí es sano tener esta estructura, ¿no? De la parte, aquí le agregamos biopsicoespiritual a esa persona para abordar en esa área, cosa que otras disciplinas comúnmente por ética no se realizan. Entonces nos comentabas que el profesionista adecuado para llevar este tipo de procesos es el tanatólogo. ¿Nos podrías explicar, por favor, qué es la tanatología? Ok. Bueno, la tanatología es una disciplina, partimos ese concepto en estudio de la muerte, que anteriormente uno de los pioneros, Elizabeth Kubler-Ross, tuvo como un acercamiento a pacientes terminales. Entonces, ahí fue ella como la precursora de esta disciplina, y aquí en México es Reyes Subiría,
que es una disciplina joven, que no solamente algunos cuando hablamos de tanatología, muchos quizás se asustan decir, ¿cómo? ¿Es un culto o es algo a la muerte o es qué? ¿No? Quizás esas dudas salgan porque literalmente así es estudio de la muerte, pero es en el sentido de las pérdidas, de hablar de duelos, de hablar de pacientes terminales en el proceso que nosotros podemos acompañar y tener una buena aceptación desde el diagnóstico hasta los diferentes tipos de duelos que nos podemos enfrentar. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un duelo? Bueno, un duelo viene igual del latín dolum, es dolor, es aflicción, es una reacción natural, en verdad natural, ante la pérdida de una persona, de un objeto, de una mascota, de ilusiones, de algo corporal, cuando perdemos alguna parte de nuestro cuerpo. Eso es una reacción que ante ese impacto vienen diferentes reacciones emocionales, psicofisiológicas, acompañadas a este sentimiento que nos provoca un duelo. ¿Y hay algún tipo de clasificación de duelos? Hay muchos tipos de duelos, como te decía, el duelo, vamos a hablar sobre el duelo corporal. Comúnmente se maneja en los hospitales cuando llegan pacientes que se les ha amputado una parte de su cuerpo debido a una enfermedad, debido a un accidente, debido, bueno, a diferentes acontecimientos. Entonces, siempre se maneja esta parte del duelo corporal, porque justamente perdemos una parte importante de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, te digo, hay duelos por logros, ¿no? Quizás en la pandemia nos tocó a muchos, teníamos una meta, teníamos un objetivo, teníamos algo que realizar y por la pandemia o por las medidas de seguridad no se completaron. Entonces, quizás ahí en ese tipo de duelos por logros, por objetivos, por ilusiones, bueno, también tenemos una reacción quizás de enojo o quizás de negar no es posible, ¿no? Muchos dirán con esta frase no es posible, la pandemia me quitó, por la pandemia no pude realizar ciertas cosas, o por la pandemia tuve que cambiar quizás de estrategia para llegar a ese objetivo, ¿no? Quizás esa es la parte que comúnmente podemos mencionar. También hay duelos quizás lo más común, por la familia, ¿no? Por nuestro familiar, por muerte, se llama por muerte. Duelos o pérdidas, te digo, por objetos, ¿no? Quizás una casa. Ahorita, comúnmente, mira, lo que pasamos hace unos 15 días, Tabasco y Chiapas, pérdidas de inmuebles, ¿no? Totalmente. Entonces, igual se lleva un proceso o una reacción ante esta situación. Pérdidas económicas o duelo por trabajo, por jubilación. Muchos también en esta pandemia quedaron desempleados, ¿no? Perdieron el trabajo. Entonces, enfrentar a este tipo de situaciones conlleva a lo mismo. ¿Sale? Nada más que el enfoque o el tipo cambia. Entonces, hay mucho más. ¿Y qué hace diferente llevar un duelo por COVID-19 que cualquier otro tipo de duelos? Lo único que cambia o lo único diferente quizás es en la parte de los rituales especiales, ¿no? Rituales que realmente vino a cambiar un panorama de acompañamiento, contacto a contacto, persona a persona, y se tuvo que hacer debido a estas medidas de seguridad, que en este caso llamamos el aislamiento quizás físico, pero a través de la tecnología nos acercó a muchos panoramas. Creo que a todos nos ha tocado en el trabajo, en las capacitaciones, incluso ahorita lo que estamos haciendo,
Y también para los rituales, es algo que quizás no se concebía como tal, hacer un ritual a través de Zoom, a través de una plataforma. Muchos dirán que raro, no se puede, pero es un acompañamiento a distancia social, ¿no? Porque ahí manifestamos, porque ahí con mucho respeto estamos en compañía a distancia en ese momento, y créeme que ha funcionado, que es lo que realmente ha funcionado, así como todo, que les estamos echando ganas, ¿no? Hacia el trabajo, hacia otras cosas que estamos aprendiendo en la tecnología, por supuesto que en esto también, ¿no? A través de las redes, a través del WhatsApp, a través de otras plataformas, hemos tenido este acercamiento. Entonces es lo diferente, ¿no? Que quizás antes no se hablaba, no se imaginaba, eso no se hacía, y es lo que vino a cambiar realmente a comparación con la pandemia y lo de antes. Yo creo que hemos aprendido que la distancia está solamente de corazón a corazón, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta que un duelo está siendo bien llevado o sano? Bien. Bueno, quizás cuando un duelo es elaborado o sano, te digo, porque nos reintegramos a ciertas actividades que hacíamos, quizás nos damos un tiempo para vivirlo, ¿no? Un tiempo considerado de 9 días, 8 días, 5 días, 15 días, el tiempo que nosotros consideramos como apoyo pertinente, tanto para la familia como para nosotros. Tener estas reacciones que comúnmente les mencionaba, como una reacción normal, es evidente que vamos a tener tristeza, ¿no? Que vamos a tener momentos a lo mejor de recordar, ¿no? De sentirnos tristes, afligidos, quizás insomnio en los primeros días, pero que se van a ir disipando a cómo vamos afrontando nuestra vida cotidiana, cómo nos vamos reintegrando, sobre todo con el apoyo o red de apoyo que tenemos con la familia, con los amigos, con el trabajo, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que estamos elaborando, que no ha acabado, que no es porque ya no vamos a sentir, que no es porque ya no vamos a estar tristes, sino que realmente un buen duelo, un proceso de duelo es cuando compartimos la situación sin culpa, sin sufrimiento, ¿no? Sin remordimiento. Quizás sí con tristeza, es normal, es una reacción normal, pero no con todos estos síntomas que mencioné antes, ¿no? Que ya podemos compartir con quien con quien se acerque con nosotros, poderle compartir toda esta situación que nos ha llevado de una forma más sana. En este caso, ¿cuáles serían las fases para el manejo del duelo por COVID-19? Hola. Hola. Hola, me fui por un rato. Sí, bienvenida de nuevo. Ya te extrañábamos. Ok. Lo hice bueno, a propósito. ¿Verdad? Es un para que empezáramos a vivir el duelo. Ok, es cierto, te nos perdimos. Bueno, en esta exclusivamente el duelo por COVID, vamos a manejar 2 fases. Quizás 2 fases con las mismas etapas de cualquier duelo, ¿sale? Estas 2 fases, una es afrontar la pérdida, en el cual tenemos que validar emociones, reconocerlas, ¿no? En este caso que ya les comentaba, la tristeza, el enojo, sobre todo que son un poquito diferentes, porque en esta situación especial de COVID, usualmente nos orillamos, ¿no? Hacia el personal de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque usualmente esta enfermedad nos vino a restringir también el contacto con nuestros enfermos, de estar acompañándolos en el hospital, ¿no? O de hacer las visitas, y esto pues realmente pues no se puede por las restricciones de higiene y seguridad, ¿no? Entonces es algo que como manifestación que tenemos humanamente y normal, tener enojo, ¿no? Tener tristeza, preocupación, qué va a pasar, qué va a suceder,
¿no? Y desde el momento de que considero que tenemos el diagnóstico de la enfermedad, comienza este duelo anticipado, ¿sale? Este duelo anticipado es decir, ¿será que mi familiar va a vivir, va a sobrellevar esta enfermedad? ¿No? ¿Qué pasa con nosotros que nos quedamos de este lado, ¿no? Y viene un sinfín de sentimientos, de emociones, que lo más recomendable es validar esas emociones. Se van a manifestar estas reacciones psicofisiológicas que les decía del cuerpo, evidentes, que las vamos a ir reconociendo a lo largo de este proceso o de la pérdida quizás, estas manifestaciones. Y lo más recomendable para esta primera fase, bueno, como se manejan más o es más evidente estas reacciones psicofisiológicas, manejar ese tipo de técnicas de relajación, ¿no? Del mindfulness, donde podemos calmar ciertos niveles de ansiedad, ¿no? De preocupación a través de este tipo de técnicas. La siguiente fase, que quizás es muy evidente y que hemos estado hablando, habla sobre los rituales alternativos, ¿no? Estos rituales que nos vino a cambiar como este chip, nos vino a cambiar completamente cómo afrontarlo, cómo es diferente, pero le comentaba a Diana que no por ser diferente no podemos tener esa cercanía a distancia quizás, porque realmente la tecnología, bueno, pues nos acerca un poco más, quizás no como queremos, porque también tenemos que hablar cómo los rituales culturalmente, socialmente, se han venido manejando de mi familia, de mi propia familia, y que es diferente quizás afrontar, porque no todos estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de medidas de seguridad deberíamos de tener para aquellos rituales de despedida? Okay. Comúnmente, durante la pandemia, las funerarias fueron capacitadas, ¿no? Para llevar quizás un horario, un tiempo que no es tan diferente como se hace en casa o como estamos acostumbrados. ¿Sale? Si es en casa, que comúnmente a veces es más común, son 4 horas, ¿sale? Son 4 horas, lo mismo que en la parte de los velatorios, es el mismo tiempo, el horario, las 4 horas, un máximo de 20 personas, 25 más, que el área de la casa esté ventilada o abierta, y lo más difícil es la sana distancia, ¿verdad? Porque en esos momentos lo que quieres es reconfortar, dar un abrazo, ¿no? Estar ahí con el familiar. Por eso es que estas medidas realmente para el doliente y para el familiar es muy difícil, ¿no? Porque no es como que, a ver, no me abraces, ¿no? Sino en este caso quiero que me abraces. Entonces, esto alternativo que hemos estado compartiendo es debido a esto, ¿no? A quizás no estemos acostumbrados, pero es lo más recomendable por seguridad también de nuestra familia y de todos, ¿no? Y también, porque lo primero que pues debemos reconocer, como en todo, es que las personas que van a llegar o van a acompañar, pues no tengan ningún síntoma, ¿no? No tengan ningún síntoma. Yo creo que eso se requiere pues de conciencia también, ¿verdad? De a veces en ese momento no voy a estar preguntando, ¿verdad? Si tiene este tipo de síntomas y que no entre, ¿no? Sino yo creo que también esa es parte de nuestro acompañamiento, es ser conscientes de lo que vamos a hacer, ¿no? Y en este caso de poder acompañar a través de un mensaje, a través de mi muro, de poder escribir mis condolencias para sobre todo cuidar esta jornada de sana distancia que nos pusieron en su momento y que ahorita quizás, bueno, con lo del cambio de semáforo, pues respetar las medidas, ¿no? Yo creo que esto no termina, ha venido a cambiar muchas cosas, ha venido a transformar también y adaptarnos también a muchas cosas que en su momento vamos a ir comprendiendo, vamos a ir aprendiendo y adaptándonos. ¿Qué pasa o cómo se vive esta cuestión de no poderse despedir del que falleció?
Sí, realmente una de las frases que comparto, que me mueve también como humano, como profesional, es que a raíz del COVID-19 presentamos, ¿no?, como dos tipos de pérdidas, ¿no? La pérdida incluso de mi familiar y la pérdida de los rituales. Es una puerta que queda abierta, el no despedirme, el no acercarme como yo estaba acostumbrado o como mi familia estaba acostumbrado. Incluyo también esta parte religiosa, se restringió mucho, ¿no? En cualquier culto, en cualquier religión se restringió todo tipo de evento, y que usualmente por creer, ¿no? Porque nuestro contexto nos ha llevado a tener esos rituales y que no se lleven a cabo, pues es como que es que no se va a ir bien, es que no puede ser que esto esté sucediendo, y empezamos con estas fases, ¿no? De negar todo esto que a raíz de la pandemia nos ha dejado, y que por cultura o por tradición también, quiero aclarar también esta parte, por tradición o cultura, pues no se hace, ¿no? Y esto de negarnos los servicios o de negar esto no se puede realizar, aunque justifiquemos todas estas medidas, pues para el doliente es difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados o mi familia estaba acostumbrada a este tipo de ritual. Qué fuerte. Muchas veces cuando uno se encuentra frente a alguien que ha perdido a un ser querido, que digamos que es uno de los duelos más fuertes, no sabemos qué decir. ¿Y nos podrías decir, por ejemplo, qué acciones debemos evitar en la atención tanatológica por COVID-19? Claro. Mira, lo que comúnmente, y yo estoy segura que no es con la intención de herir, sino porque a veces no sabemos qué decir o nos cuesta mucho también decir algo, lo más común que decimos: no llores, esto va a pasar, tienes a tu familia, la palabra famosa que a veces decimos: échale ganas, ¿no? Son palabras que comúnmente podemos compartirlas. Y les digo, no con la intención de herir, sino no sabemos, pues. Y realmente es lo que podemos compartir hacia la otra persona, ¿no? Usualmente, podemos decirle, ¿no? Sé fuerte, ¿no? Hay otras personas que te necesitan, y yo creo que en ese momento para el doliente, pues el doliente no se da cuenta, ¿no? Toda esta situación que tú le compartes con palabras, ¿no? Y quizás incluso te puede contestar como decir: no es posible que me digas que yo sea fuerte si no, ahorita no lo soy, ¿no? O que no llores y si ves cómo estoy, ¿no? Quizás, a veces no sucede, ¿no? Y esas son palabras que podemos decir, o que puede ser ofensa para el doliente. Sin embargo, nosotros podemos cambiar esta parte de palabras, este juego de palabras, para acompañar a esa persona, para que se sienta que yo estoy acompañando a través de mi palabra o de mi escritura, si en este caso voy a escribir algún mensaje, ¿no? Lo que yo sugiero es quizás que en su tiempo también nosotros debemos de tener en cuenta que no en el momento nos va a contestar, ya sea una llamada, ya sea un mensaje. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que ahorita está de moda es que yo ahorita escribo y me contestas, ¿no? O a lo mejor y lo leyó y me dejó en visto, ¿no? Entonces son situaciones que sí se presentan, pero que realmente nosotros debemos que tener en cuenta sobre esa situación del doliente. Entonces lo que podemos compartir para que se sienta acompañado es que quizás podemos compartirle: bueno, no es necesario que me contestes en este momento, pero cuando tú puedas hacerlo, aquí voy a estar escuchándote, ¿no? Entonces, quizás estas palabras, nosotros podemos decir: bueno, pues no le estoy dando como ánimos, ¿no?
pero le estás dando ese acompañamiento que necesita, le estás dando tiempo de vivir su pérdida y en el momento en que pueda contestar lo va a hacer. Y así sucede, ¿no? Muchos piden disculpa, perdón o discúlpame, no pude contestarte en el momento que me llamaste, pero sí lo leí. Gracias por acompañarme. Eso te lo dice después, ¿verdad? Y a veces quisiéramos que eso nos lo diga en el momento, pero no. Entonces, sí tener esos cuidados de poder compartirlo. Quizás otra palabra, es decir, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Con eso, ¿no? Sin más explicaciones, sin más, sin más que podamos compartir, decir, bueno, no sé, entonces estoy para ti, en el momento que tú quieras, ¿no? O me hubiera gustado también acompañarte en este momento. Físicamente no lo puedo hacer, pero te tengo presente. Y qué padre o qué bonito es cuando alguien nos comparte que en ese dolor, pues también lo siente, ¿no? Y yo puedo compartir aquí la parte de mi experiencia en el sentido de que quizás nosotros no pude haber ido a lo mejor a algún ritual que me hayan invitado, ¿no? Pero desde mi casa, desde mi hogar, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer por esa persona? ¿No? Dependiendo mi religión, dependiendo mi cultura, mi acción, ¿qué puedo yo hacer para que el otro sienta? ¿No? Entonces, quizás compartirle eso. Bueno, yo no puedo acompañarte físicamente, pero desde mi hogar estoy haciendo, no sé, una oración, o estoy recordando a tu familiar a través de una canción, no sé, creo que hay varias alternativas que podemos optar en estos momentos para hacerlo un poquito más, más cálido este acompañamiento, ¿no? Otras palabras, siento mucho, ¿no? Lo que estás pasando, ¿no? Lo lamento, ¿no? Son varias palabras que podemos ir conjugando en estos momentos, que creo que es bien importante, ¿no? Bien importante para la persona que está sufriendo una pérdida o para el familiar, incluso para nosotros reconfortarnos que sí estamos acompañando, porque usualmente durante esta pandemia también a las personas que no podemos despedirnos, ya sea por un familiar o no tan cercano, pero por el cariño, por el afecto del amigo, no pudimos ir, realmente a veces nos entra la culpa, ¿no? Es decir, ¿cómo no lo acompañé en este momento tan difícil? ¿Cómo no pude darme el tiempo? O por la pandemia no pude hacerlo, ¿no? Entonces, estas alternativas nos sirven mucho para contrarrestar esta parte de culpabilidad. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a distancia, pero lo estamos haciendo. Vicky, desde tu experiencia, que es mucha en esta parte del acompañamiento, pues, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil, mira, voy a hablar desde la parte que me toca acompañar y de la parte de mis pérdidas. Un tanatólogo no puede acompañar si no habla, si no aborda sus propias pérdidas. La primera, como profesional en esta disciplina, creo que lo más difícil lo más difícil para abordar un duelo es por la muerte de los hijos y por suicidio. En mi experiencia, ha sido uno de los trabajos más complicados para el doliente, ¿no? Porque lleva un proceso largo, una historia también que hay que sanar, no solamente a raíz de la pérdida, sino del contexto que se dio en la pérdida y que realmente llega a tocar las partes más sensibles del ser humano, ¿no? Y como ser humano y como mi experiencia, lo más difícil es saber que lo sé y no vivir mi propio duelo. Y comparto porque hace un año tuve una pérdida sumamente significativa y yo consideré que estando en esta disciplina iba a ser más fácil para mí, iba a poder apoyar a la familia en ese sentido, ¿no? Sin embargo, colegas, otras personas que están en este rubro,
pues me hicieron saber que estaba haciendo un duelo muy elaborado, ¿no? En esta disciplina, con pacientes terminales, nos damos cuenta de reacciones físicas, corporales, donde entran a diferentes fases, la fase terminal, la fase de agonía, ¿no? Y el término de su muerte. Entonces, saber que todo esto nos conlleva o nos va a llevar o nos va a orillar a una pérdida como humano, pues es difícil, ¿no? Por querer que todo está bien o que se va a pasar más rápido, ¿no? Y yo lo que puedo compartir en estas dos rubros que mencionaba es vivir. El duelo se vive, no hay de otra forma. ¿Sale? El duelo se vive, tienes que vivir ese proceso. Cuando no lo vivimos, entonces podemos caer en esta parte patológica, evadir emociones, ¿no? Que no nos van a ayudar a reintegrarnos completamente a nuestra vida. Entonces, sí es uno de los retos que me he enfrentado desde la parte del diagnóstico de enfermedades terminales hasta su culmen, ¿no? Cómo llevar toda la familia, porque fíjate que en estas situaciones el familiar le pesa más, no la enfermedad, sino cómo va a quedar su familia. Esa es una de las cosas que me ha tocado en el hospital. Cuando la familia dice, es que pues yo estoy tranquila, sí me duele, sí esto, pero mi hijo, pero mi esposo, pero, o sea, ¿no? Y encadena esta parte a la familia, ¿no? Podemos abordar la parte de las cosas que no ha cerrado, del perdón, de la culpa, de tantas historias de vida que se manejan, no solamente con la persona o con la familia, pues es mucho más allá, ¿no? Entonces sí ha sido una de las cosas más sensibles, ¿no? Porque sí es permitido llorar, porque yo creo que esta reacción normal, ¿no? De tristeza, nos abarca a todo ser humano, ¿no? No es como que yo no siento, no, sí, por supuesto. Claro que una de las cosas como profesional es tener el equilibrio emocional, ¿verdad? Pero sí es permitido tener estas sensaciones, ¿no? Y que sumamente a lo largo de esta experiencia sí me ha tocado, ¿no? Enfrentar estas situaciones, aprenderlas a manejar y sobre todo a compartirlas. Los duelos se comparten, los duelos se viven, los duelos se dicen. Es un trabajo emocional muy arduo el que haces. ¿Y cómo te proteges emocionalmente cuando estás acompañando a las personas que están viviendo el duelo? O al muerto al enfermo terminal. Sí, fíjate que es muy importante, yo creo que en esta área, no solamente en esta disciplina, los autocuidados, como cualquier profesional. Y estos autocuidados es que nosotros compartimos o compartimos casos, ¿no? Cuando realmente quizás nos llegara a tocar esa parte más sensible de nuestro ser y no podemos abordarlo y referirlo, ¿no? Éticamente poder referirlo, ¿no? Dentro de los autocuidados, pues es el apoyo, contención de la familia, de mi trabajo, de otros trabajos, ¿no? De técnicas de relajación, mi espacio, mi momento, mis descansos, para no llamar las vacaciones, o los días libres que yo pueda tomar, ¿no? Para justamente reintegrarme, ¿no? Para sanar también estas partes. Te digo, es imposible que no te toque un cierto caso que abordes, pero que con la experiencia vas agarrando esta forma de poder más acompañar, estar más próximo a la persona doliente, ¿no? Esa es la parte que siempre digo, el acompañamiento que se da, quizás sin decir alguna palabra, pero sí en presencia, poder tener ese acompañamiento. Entonces, yo utilizo esos medios, me doy mi tiempo siempre para mí sola, para la familia, para estar en casa, ¿no? Para meditar, para relajarme, ¿no? Y estar completamente bien reintegrada. En esta situación de las personas que están en batalla
en el sector salud. ¿Qué tipo de herramientas proporciona un tanatólogo a este personal de salud? Bueno, comúnmente se dan la terapia narrativa, ¿sale? Siempre se da la terapia narrativa en el cual, bueno, pues el doliente asume o valida ciertas emociones a través de la escritura, a través de otras emociones como el enojo, la culpa. Estas técnicas que se pueden dar o abordar como la relajación, el mindfulness, la meditación también, que reintegra al doliente también en este tipo de situaciones, si llegara a manifestarse o si tiene muy presente estas manifestaciones psicofisiológicas, perdón, y también la parte ocupacional, ¿no? La terapia ocupacional. Siempre es una alternativa bastante sana para el doliente reintegrarse a sus actividades o aquellas actividades no propias del trabajo, sino reconstructivas para que pueda despejarse, para que pueda reintegrar, para que pueda validar sus emociones, para que pueda sobrellevar este proceso. Y comúnmente es lo que se realiza dentro del área clínica o en los hospitales. En el caso del profesional de la salud, ¿cómo le afecta esta experiencia de muerte por COVID-19? Fíjate que en el área donde estuve hace un tiempo, que fue la clínica del dolor y cuidados paliativos, bueno, pues es la parte que más se enfoca a pacientes terminales o de enfermedades crónicas. Había todo tipo de personal, ¿no? Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, técnicos y psicólogos, ¿no? Entonces, cada uno, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a estas capacidades que va adquiriendo a lo largo de su experiencia y como el manejo de pacientes, bueno, pues han tenido como que esta fortaleza, ¿no? De sobrellevar estas situaciones que para muchos dicen, oye, es que es bien difícil, ¿no? Y sí, en su momento quizás, te digo, llega a tocarte las fibras más difíciles, más sensibles, ¿no? De tu ser. Pero lo que comúnmente hacemos, te digo, es ser empáticos. En esos momentos, el personal de salud, eso se procura, dar capacitaciones, porque comúnmente en el sector salud es un poquito más frío, bueno, por la cantidad de servicios prestados, ¿no? Y sin embargo, cuando damos calidad de vida, ¿no? Llamándoles por su nombre, ¿no? Tanto al paciente como a la familia, comienza a dar un cambio en torno al trabajo, al área y al que estás atendiendo. ¿Por qué? Porque estamos, te digo, siendo empáticos, siendo humanos con esa situación que, aparte de su enfermedad, conlleva otras situaciones más emocionales, económicas, espirituales, sociales, ¿no? Bueno, de otra índole. Entonces, es la parte que comúnmente he observado en esa área. Y en este caso, ¿quiénes son las personas aptas para dar un acompañamiento tanatológico? ¿Qué habilidades debe poseer? Bueno, comúnmente, bueno, pues se lleva un diplomado, una formación tanto teórica como vivencial, y es considerado, mira, para todo tipo de población. No es especialmente en salud. Usualmente, bueno, pues es lo que más se recomienda, ¿no? Porque tenemos otras herramientas de base, tanto médicos como psicólogos, trabajadores sociales, de base que nos ayuda a complementar esta disciplina. Pero ¿por qué otras personas sí lo pueden hacer? Porque esta disciplina, este acompañamiento, te digo, una de las bases fundamentales o características, por decirlo así, es la calidad humana, la empatía, ¿no? Algo que comúnmente se pierde en esta área, ¿no?
por ser fríos, ¿no? Por a lo mejor no compartir emociones, pero te decía al principio, sí es válido sentir, porque te imaginas no sentir, entonces no nos conlleva a ser empáticos, a ponernos quizás, no a lo mejor en los zapatos, pero sí estar en una situación sumamente difícil por lo que conlleva este tipo de enfermedades. Y que realmente te sientas como que en esta parte de poder apoyar, de poder acompañar, de poder estar como red de apoyo con otra persona. Esas serían las características que yo veo, ¿no? Y usualmente hay muchas personas que también se sienten en esta forma de tener esas habilidades que se pueden desarrollar, ¿no? La escucha empática, saber escuchar, porque aquí sobre todo el doliente habla de su experiencia 1, 2, 3 veces, ¿no? Y si tú estás con esa característica de escuchar solamente, a través de la escucha, empieza a sanar también, ¿no? Porque lo que quiere es compartir esta experiencia dolorosa que no lo puede hacer quizás con otra familia o con otros amigos, ¿no? Entonces, esa es una de las características que se pueden desarrollar, las podemos tener, muchas las tenemos, y por supuesto al servicio. Es probable que muchas personas tengan la duda en la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Es lo mismo un acompañamiento tanatológico a una psicoterapia? No. Bueno, sabemos que la psicoterapia se centra en problemas que tienen una raíz más profunda de otra índole, ¿no? Con su pasado, con su presente, ¿no? Y en cambio el acompañamiento tanatológico pues es exclusivo de los duelos, de las pérdidas, de todo tipo de pérdidas, no solamente por muerte, de todo, como las que habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, yo considero que estamos en una etapa en la que prácticamente la mayoría de las personas en el mundo estamos en duelo, ¿no? Esta pandemia se ha llevado a mucha gente y quizá un poco para conocer los datos duros, aproximadamente cuántas personas han muerto en Chiapas por el COVID-19. Fíjate que cifras oficiales, ¿no? Hasta el día de ayer se manejaba un número de 569 defunciones contabilizadas, ¿verdad? Porque usualmente cuando pasan esas cifras hacemos los comentarios, no, pero hay más, no, pero hay mucho más, mi familia no fue contada. Bueno, entonces, oficiales son 569 hasta ayer. Hoy no hubo defunciones. Afortunadamente no hubo defunciones registradas, ¿verdad? Sin embargo, yo considero, y yo creo que todos hemos tenido una experiencia, ¿no? Vecino, amigo, compañero de trabajo, que haya padecido esta enfermedad y que haya muerto por esta enfermedad, ¿no? Que no fue al hospital por diversas características de acuerdo a su forma de pensar, al contexto, al miedo. Bueno, entonces quizás estas cifras puedan ser el doble no contabilizadas, el doble y realmente hasta un poco más, porque durante el tiempo más profundo, evidente, ¿no? Donde todos estamos a las expectativas, que fue marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Que fue realmente una de los meses más críticos para todos. Fue el hecho de estar al pendiente, ¿no? De las cifras y realmente por el miedo, ¿no? Por esto de la infomanía que se nos atacó por todos lados, ¿no? Y el no querer llevar al familiar a un hospital por creencias, que porque todavía no había una información adecuada, pues no nos acercábamos, ¿no? Al hospital o a alguna otra área, ¿no? Y todo quedaba en casa. Entonces, todas esas cifras que no son contabilizadas sí nos llega a realmente a tener un duelo general, ¿no?
porque sí sabíamos de un vecino, de un amigo o de incluso de nuestro familiar que no fueron, ¿no? Entonces, sí, las cifras asustan en el sentido de que quizás no sea como la causa, el COVID, ¿no? Que decían, bueno, pues no hay que asustarnos, ¿no? Pero sí realmente preocuparnos, hacer conciencia de todo esto que está sucediendo, de que lo que estamos aprendiendo para justamente seguir adaptándonos a este momento de la pandemia. Vicky, nos tienes un video, ¿verdad? Ajá, sí, claro. David, cuando esté listo, ya lo podemos pasar. Ok. They aren't here to say goodbye when they ask to withdraw treatment. We FaceTime so they can say goodbye. We stop the drips. We turn off the... They aren't here to say goodbye when they ask to withdraw treatment. We FaceTime so they can say goodbye. We stop the drips. We turn off the ventilator and wait. Your hands upon theirs. You think of their family at home sobbing. Someone starts saying a prayer. They aren't here to say goodbye when they ask to withdraw treatment. We FaceTime so they can say goodbye. We stop the drips. We turn off the ventilator and wait. Ok, tengo unas fallas, no se escucha el video. Lo que podríamos hacer es, bueno, si no sé si tengas planeado hacer una reflexión, si no también lo podemos subir en la página para que no nos quedemos con la curiosidad. ¿Qué opinas, Vicky? Sí, me parece perfecto. Si no se puede subirlas a la página, es un video de reflexión, sale de todo lo que se ha vivido durante la pandemia y que podamos reflexionar y hacer sensibilizarnos y hacer conciencia, ¿no? De todo lo que pasa como familia, como personal de salud que también viven ciertos duelos, ¿no? Por su paciente, y sobre todo te digo de estas despedidas a través de la tecnología, despedirse del celular, ¿no? Porque el familiar no puede estar ahí adentro, de estos rituales, ¿no? Especiales que comúnmente lleva, bueno, pues ese video para compartirlos y que nos llevemos a la tarea esto, sensibilizarnos un poquito más, pensar justamente, hay algo que me gusta compartir, que el duelo o la muerte justamente es sinónimo de estar vivos, de vivir, de disfrutar. No, nos encasillamos mucho a esta parte del dolor, del sufrimiento, ¿no? Sin embargo, nos olvidamos un poco de vivir. Y yo creo que esta pandemia nos ha orillado a rescatar, a buscar, e incluso a concientizarnos de lo valioso que tenemos a nuestro alrededor. No sé lo que tú puedas decir, cada uno tiene la parte de cómo validar todo esto, y que realmente esta pandemia para muchos fue o sigue siendo desastroso, pero siempre hay algo por lo cual tenemos que vivir y saber agradecer, ¿no? Y saber agradecer, creo que en estos momentos ya de 9 meses, ya no fue un mes, ya no fue 15 días, 9 meses, que a lo largo
creo que hemos estado aprendiendo un poquito, ¿no? Y si no, seguiremos, yo creo que aprendiendo parte de esto. Entonces, para que lo puedan compartir y los demás puedan ver el video. Y Muchas en este gracias. tiempo, muchas gracias, Vicky. En este tiempo, a los 9 meses, seguramente se nos han ido muchas personas cercanas, conocidas. Y a mí me gustaría invitarlos a que pongan en su mente a todas estas personas que se han muerto durante la pandemia, ya sea por COVID-19 o por alguna otra situación, y que honremos su vida con un minuto de silencio. Agradecemos también a todas aquellas personas que de manera solidaria y comprometida se cuidan a sí mismos y cuidan a los demás, tratando de incidir en lo posible para que esta pandemia cause el menor daño. Y los seguimos invitando a que sigan con las buenas prácticas y juntos, seguramente juntos, saldremos fortalecidos de esta experiencia. Antes de terminar, Diana, me gustaría una pregunta de Fernanda Aguilar, en la página de Facebook. Dice, buenas noches a todos, saludos. Una duda, ¿cómo es una formación ética de un tanatólogo o tanatóloga? Ok, gracias. Sí, hay unos aspectos, ¿no?, que se utiliza por bioética y ética como cualquier disciplina, y sobre todo porque en este manejo, ¿no?, un tanatólogo debe ser honesto, ¿no?, desde el momento en que se da la parte del diagnóstico, ¿no?, de la parte de cualquier enfermedad, no solamente por COVID, ¿no? Es la parte que debe caracterizar la honestidad, la sinceridad, ya que el paciente tiene el derecho a ser informado, plenamente en todo lo relativo al tratamiento, ¿no?, a los alcances, a las limitaciones o a los resultados o consecuencias, ¿no?, que pueda tener a raíz de su enfermedad. No, ese es uno de los principios por los cuales es muy marcado, o nos marcan mucho en esto, porque usualmente tanto en la familia como en lo profesional se puede dar la conspiración del silencio, no decir, es que el familiar me dijo que no le dijera, y es que yo no estoy preparado para decirle cierta noticia, ¿no? Usualmente es lo que se llega a suceder por desconocimiento, pero lo recomendable, lo sugerible es eso. No, es una formación también mínima de 10 meses a 1 año y es constante, ¿sale? No nos podemos quedar en esta parte de ya estudié, ¿no? Sino seguir actualizándonos constantemente, como les decía al principio, en diferentes congresos, capacitaciones, talleres, certificados,
Hay una asociación mexicana de tanatología en la Ciudad de México donde constantemente pues nos dan las actualizaciones sobre este tema. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieras darle al público que nos escucha el día de hoy? Bueno, les decía que esta parte del duelo, y yo creo que en esta pandemia lo más rescatado que podemos tener todos, hayamos perdido o no un familiar, es la forma de agradecer quizás en su momento no a las pérdidas, pero sí agradecer todo esto que nos lleva a un aprendizaje. Esto se da en su tiempo, ¿no? Estar en esta forma de agradecer con los que estamos aquí, con la vida, con nuestras acciones, con la forma de a lo mejor ser un buen ser humano con el otro. Creo que se ha perdido esta parte de ser empáticos, de lo que nos duele, lo que le lastima a otro, pues es del otro, ¿no? Y no, realmente cuando nos sentimos empáticos podemos hacer mucho más cosas en pro de nosotros, de la sociedad. Entonces, invitarlos a que realmente si están pasando por un duelo, es vivir su duelo, vivir la pérdida, ¿no? Con todas estas manifestaciones, porque realmente estas manifestaciones van a ser las alertas, ¿no? Van a ser como ese foco rojo de que nos ayude justamente a identificar qué es lo que realmente nos duele, nos pesa y no podemos procesar, ¿no? Si no tuviéramos estas reacciones, realmente pues nos conllevaría a lo mejor a otra patología de no sentir, ¿no? De embotar, o a lo mejor de no tener estas reacciones. Y sí, realmente les compartí, el duelo se vive, el duelo hay que vivirlo. Afortunadamente, o para algunos, estar en casa, ¿no? Es estar en compañía de los otros, de la familia. Yo creo que es un buen aporte de red para que podamos sobrellevar un duelo. Y por último, compartir libros que para algunos que les gusta quizás esta área, libros donde hay información acerca de esta disciplina y libros donde nos lleva a un acompañamiento. Nos abre un poquito más el camino para poder procesar este duelo a través de la escritura. Entonces, un libro que recomiendo mucho y me gusta es de René Trocero, de No te mueras con tus muertos, y de Nancy O'Connor, Déjalos ir con amor, y para forma formativa, ¿no? Las de Elizabeth Kubler-Ross, Rueda de la vida, Lecciones de vida, y por acá, para los que más les gustan, es un editorial bastante fácil de conseguir. Los otros libros pues los podemos comprar en línea. Aquí creo que tenemos una editorial y no estoy haciendo promoción, sino que es más fácil de conseguirlo. Es Tanatología, la inteligencia emocional y el proceso de duelo, y cómo ayudar a otros a manejar sus sentimientos, ¿no? Quizás nos hable un poquito el panorama de esta área, para algunos que es nuevo quizás, entonces compartirles eso, ¿no? Espero que pues todos podamos en este caminar estar acompañándonos, y si yo puedo hacer algo, con gusto. Así que muchas gracias por todo esto, por compartir quizás mi experiencia, mi poca experiencia que he tenido, pero que realmente me ha ayudado más como ser humano que como profesional. Vicky, ¿nos podrías proporcionar tus datos para que las personas te busquen y estén seguros de que van a tener un profesional ético que los está acompañando y además capacitado? Gracias. Sí, mi número de contacto a través del celular es 961-17-167-93, o al correo electrónico psicologamores07@gmail.com. O en mis redes sociales, tengo una página,
que se llama Psicoterapeuta Virginia de los Reyes. Ahí están mis datos, mi número de telefónico y todo lo demás para que puedan contactar. Y en la pantalla también están apareciendo tus datos. Oh, perfecto. Muy bien. Gracias. Rosme, te toca. Bueno. Oh. Uy. Bueno, pues yo voy a tener entonces el honor, ¿verdad?, de hacerte entrega del diploma, de reconocimiento, de agradecerte todo el tiempo que nos has ofrecido y tus conocimientos. Ha sido muy valiosa toda la información que nos has dado. Yo creo que con todos estos tips que nos diste, nos va a servir tanto a nivel personal para manejar nuestros duelos, también a nivel profesional. Nos puede servir para saber con quién canalizar, en qué momento canalizar a alguien. Y pues un fuerte abrazo por todo el desempeño que has llevado. Entonces, pues en la pantalla tienes tu diploma, próximamente te llegará de manera virtual y ojalá pronto pues podamos dártelo de manera presencial. Muchas gracias. Un abrazo por el espacio. enorme. Gracias por el espacio y pues agradecida con esta oportunidad de poder compartir y sobre todo creo que ser un poquito más en este sentido de abrir un panorama que quizás por cultura no es muy reconocido, sin embargo hay mucho que hacer. Así que muchas gracias de nuevo y sin más yo creo que pues hemos terminado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agradecer también al equipo que hace posible estos encuentros y al Colegio Oficial de Psicólogos por darnos este espacio. Y pues para los que nos escuchan y nos siguen, para que estén al pendiente de las próximas emisiones. Nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la siguiente. Adiós. Gracias, David.